Muy buenos días, un luna más con ustedes para reflexionar sobre la tarea más importante que tenemos como padres y es la crianza de nuestros hijos. Yo quisiera empezar con un consejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Los padres que no corrigen a sus hijos asumen que su rol de padres es hacer felices a sus hijos y no el prepararlos para la vida. Siempre viene a mi mente un caso de un jovencito al que yo le tenía pues cariño y era mi estudiante. Yo le enseñaba álgebra. Un chico brillante, muy inteligente, pero que por alguna razón eh, se desvió y lo mataron. A las 2, 3 de la mañana, una madrugada, recibió 2 balazos en la espalda y murió, ¿no? Me dio mucha tristeza, pero después supe que los padres de alguna manera habían perdido control sobre él. Y era evidente, ¿no? O sea, ¿qué hacía un chico de 16 años a las 2 3 de la mañana en la calle, ¿no? Entonces, y el control que se tiene sobre los hijos se va perdiendo a puchitos, se va perdiendo poquito a poquito, ¿no? Y entonces yo no digo que seamos tiranos, pero a la misma vez tratemos de tener a nuestros hijos bajo el control, bajo la disciplina, primero de Dios y después de nosotros. Ahora, ¿cómo lidiamos con un hijo rebelde? Que los hay, ¿no? O sea, hay hijos que son rebeldes por naturaleza. Desde pequeñitos se le nota que resisten la disciplina y quizá usted tenga uno en casa. No me estoy refiriendo a etapas de rebeldía, porque las etapas de rebeldía son normales. Hay etapas en que los chicos son rebeldes y otras que se les baja ese ímpetu. Pero no, yo estoy hablando de chicos que son rebeldes 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? O sea, tienen esa tendencia. He sabido que no todos los chicos son iguales. Los hay de los que se someten muy bien a la autoridad y hay otros que, como acabo de mencionar, resisten la autoridad desde el principio. El principal ingrediente para lidiar con esta situación es el de ganarse el corazón de su hijo. La Biblia nos dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. La pregunta es, ¿tiene usted el corazón de su hijo? En otras palabras, ¿tiene usted el cariño, tiene el respeto de su hijo en este momento? Porque el hecho de que un niño o joven sea rebelde no implica necesariamente que no nos ame. Pero lo importante es, hemos logrado desarrollar esta ligazón de que tengamos el corazón, el respeto, el cariño de nuestro hijo hacia nosotros. Bueno, usted va a contestar a estas preguntas retóricas, ¿no? Porque yo no sé la respuesta ni sé cómo saberla, ¿no? Pero usted sí la sabe. ¿Su hijo prefiere pasar el tiempo con usted más que con sus amigos? ¿Su hijo le escucha con interés y con respeto? ¿A su hijo le gusta hacer cosas para usted? ¿Le gusta agradarle a usted?
A su hijo le duele cuando lo lastima emocionalmente, cuando su hijo dice cosas fuertes contra usted, después usted se da cuenta que se siente mal por haberlo ofendido. Si usted contestó no a cualquiera de estas 4 preguntas, esto quiere decir que usted no tiene el corazón de su hijo. Ahora, ¿cómo hacer que un hijo rebelde cambie? Primero, reconocer que uno falló, que uno como padre ha fallado, y esta falla en la manera como hemos lidiado con nuestro hijo ha ocasionado un alejamiento de parte de él hacia nosotros. Y hay que pedir perdón por eso, porque la tarea más importante de un padre es criar bien a sus hijos. La mayoría de los padres tratan de cambiar al niño, pero en realidad los que tienen que cambiar son los padres. Y miren lo que dice Jesús en Lucas, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. El corazón de los padres hacia los hijos. No dice para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, sino al revés. Yo he tenido la experiencia de que muchos padres han venido desesperados a hablar conmigo por las inconductas de sus hijos. ¿No? Y entonces me dicen, pastor, quiero que hable con mi hijo para que lo encamine, lo enderece, porque está así, hace así, ¿no? Y ellos no asumen, en el primer momento por lo menos, no asumen la parte de responsabilidad y a veces hasta de culpa que ellos tienen. Entonces yo empiezo a preguntarles, ¿no? Y díganme, ¿ustedes cómo manejan esta situación? Y en el 99.9% de los casos, lo que yo detecto es que hay errores estructurales en la crianza de sus hijos. Errores garrafales, ¿no? Y entonces ellos me insisten, ¿no? Que yo hable con su hijo o con su hija, ¿no? Bueno, yo les digo que todavía no, que quiero verlos a ellos nuevamente. Y después de 3, 4 sesiones, en donde voy no solamente detectando, sino dándoles pautas que deberían hacer mejor aquí y allá, resulta que ellos me dicen, pastor, no sé qué ha pasado, pero mi hijo se está portando mejor. Y en realidad quienes se están portando mejor son ellos. Son los padres, ¿no? El hijo simplemente estaba respondiendo a la mala conducta de los padres. Y cuando la conducta de los padres mejora, casi automáticamente la conducta de los hijos mejora. Pero ellos como padres no habían asumido los errores que ellos estaban cometiendo. No en todos los casos, pero en muchos de los casos, yo ni siquiera he tenido que ver al hijo problemático, porque en realidad los problemáticos eran los padres, ¿no? A veces sí he tenido 1 o 2 sesiones con ellos, pero mayormente no. Mayormente el problema era de los padres. Y corrigiendo los problemas estructurales de los padres en cuanto a la crianza, se corrigió la situación. Asegurarnos de tener una vida libre de pecado, de malas conductas, porque si damos un ejemplo malo, nuestros hijos no nos van a escuchar con respeto. Ahora yo les digo, cuando nuestro hijo se está portando mal, justificada o injustificadamente, ¿y a qué me refiero con esto? Es que
a veces, como repito, la mala conducta de los padres provoca que los hijos se porten mal. Pero a veces no, a veces los padres se portan bien y el hijo le sale pues mal, ¿no? O sea, la conducta, estaba leyendo un artículo sumamente interesante y decía que el 80% de la conducta viene fuertemente influenciada por el factor genético, ¿no? Entonces, de repente no viene de nosotros, viene del abuelo o del tío, que era una persona que tenía un carácter medio difícil, ¿no? Entonces, pero la inclinación natural es, si mi hijo se porta mal, yo lo castigo con el silencio. Yo ni bola le doy, ni bola, ni bola. Así lo castigo para que sienta. ¿Saben qué? Ese es un error enorme. Nunca debemos de perder la comunicación con ellos. Aunque no sea una comunicación fluida, por lo menos es una comunicación. ¿Cómo hacer entonces para que cambie? El padre debe de programar un viaje con su hijo, solamente con el rebelde, para restablecer la comunicación en un ambiente neutral. Obviamente, este viaje no tiene que ser ni en avión, ni fuera del país, ni cosa por el estilo, pero un par de días sacarlo y en un ambiente que no sea el de la casa, que no sea un ambiente conocido, un ambiente neutro. Y allí, digamos, conversar, quizá empezar contándole algunos aspectos de nuestra niñez y juventud que ellos ignoran, para empezar a restablecer el diálogo. Ahora, si alguna de estas cosas, o si ninguna de estas cosas funciona, entonces recién es el momento de buscar a un consejero que los pueda orientar. Ahora, si usted lo criticó más que lo alabó, si le exigió más, o sea, si le exigió cosas que usted no hace, si solamente aceptó que su hijo hiciera las cosas al modo suyo, si usted no reconoció sus propios errores y le pidió perdón, si no escuchó respetuosamente su opinión, si ha sido burlón y les ha dicho que les va a ir mal en la vida y que nadie los va a querer, si no ha permitido que expresen sus emociones, entonces ese monstruo lo crió, lo formó usted. Entonces, hay que reconocer, hay que tener la hidalguía, la hombría de bien, de reconocer nuestros errores y tratar, con la ayuda de Dios, de enmendarlos. Porque la vida, el futuro de nuestros hijos depende de nosotros en gran manera. Bueno, espero que les vaya muy bien en esta semana, recordando siempre que Dios es más grande que el más grande de nuestros problemas. Y si gusta, escríbame a este mismo YouTube, a mi cuenta, o a doctordecasanova@gmail.com, o si lo prefiere puede llamarme al 703-405-1332. Repito, 703-405-1332. Para mí va a ser un placer enorme saber de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta el próximo lunes, Dios mediante.